22, al sostener que específicamente cumple con el requisito que se refiere la convocatoria relativa al estar al corriente de los pagos de las cuotas en los términos de los artículos 2, inciso F de los Estatutos Generales, así como de los artículos 32 y 33 del Reglamento de Militantes, ambos del Partido Acción Nacional. En esencia, el actor en ambos juicios hace valer lo siguiente. El actor sostiene que se vulneró su derecho partidista al negar la Carta de Derechos a Salvo para acreditar estar al corriente de los pagos de las cuotas en términos del artículo 2, inciso F, de los Estatutos Generales, así como de los artículos 32 y 33 del Reglamento de Militantes, ambos del Partido Acción Nacional. Asimismo, el promovente aduce que es ilegal que la comisión organizadora del proceso haya determinado la no procedencia de su registro, argumentando que no cuenta con los elementos de validez para registrar la planilla, sin explicar o mencionar cuáles elementos de validez faltaron para poder hacer procedente su solicitud de registro. Los agravios enunciados se califican como infundados por las consideraciones siguientes. Por principio de cuentas, debe considerarse que los partidos políticos, si bien son entidades de interés público, no obstante a ello tienen vida interna propia y rigen sus propias conductas de conformidad a sus propios estatutos y normas de esto de conformidad al derecho de autoorganización y autodeterminación de los partidos estipulado en el artículo 41, base primera, párrafo tercero de la Constitución Federal, en el que se analiza de forma integral el principio de constitucionalidad de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos. Así pues, analizadas las facultades de autodeterminación y autoorganización de los partidos para dictar las normas necesarias para el funcionamiento de su vida interna y sus procesos democráticos para la integración de sus directivas, es pertinente mencionar que lo que hace el Partido Acción Nacional es establecer tanto en sus estatutos como en su reglamento la obligación para sus militantes que una vez que sean funcionarios o servidores públicos propuestos en dicho partido, toda vez que en base al artículo 12, punto 1, inciso F de los estatutos, así como de los artículos 32 y 33 del reglamento de militantes, establecen que dicha obligación para los militantes que sean funcionarios y servidores públicos deberán aportar, cuando sean designados servidores públicos o electos legisladores o funcionarios en cargos emanados del Partido Acción Nacional, una cuota al partido. Ahora bien, en el mismo sentido anterior resulta pegado a derecho que al haber disposición expresa en el estatuto y en el reglamento de militantes para los funcionarios públicos realicen aportaciones al partido, se contempla que dicha prevención se estipuló en la convocatoria para selección de candidatos a ocupar un puesto de dirigencia en dicho partido, situación que precisamente ocurrió en el caso que nos ocupa. Al haber publicado el 18 de julio del presente año la convocatoria que rige el procedimiento para la renovación de la presidencia, además de integrantes del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, para el periodo 2019-2022, misma convocatoria que adquiere firmeza al no haber sido objetada, ha sido objeto de impugnación y de la cual se establece entre los requisitos para participar como candidato a la renovación del Comité Directivo Municipal, entre otros, en el caso de los actuales o exfuncionarios servidores públicos en cargos en manos del partido, estar al corriente en los pagos de sus cuotas y en los términos del artículo 2, inciso F y 127 de los Estatutos Generales del PAN y el artículo 32 y 33 del Reglamento de Militantes del Partido Acción Nacional. Asimismo, el actor no aduce ni acredita ante ese tribunal electoral que, contrario a lo manifestado por el Partido Acción Nacional, haya realizado el pago total de las cuotas como militante por su encargo como regidor en el periodo 2009-2012, de conformidad con el artículo 2, inciso F de los estatutos, así como de los artículos 32 y 33 del reglamento de militantes. Ahora bien, respecto a la caducidad que señala el actor, es de señalar que parte de una premisa errónea, toda vez que no existe evidencia que en el presente asunto la Comisión de Orden del Partido Acción Nacional haya iniciado un procedimiento sancionador en contra del actor por infringir la norma partidista, como son los estatutos y el reglamento de militantes. En tiempo informa, circunstancia que es diversa a la litis planteada, toda vez que el actor no señala la imposición de sanción alguna por parte del Partido de Acción Nacional, ni infiere sanción, además de que la normatividad interna del Partido de Acción Nacional no establece prescripción del pago de las cuotas de los militantes por no desempeño de cargo como funcionario, ya que para la prescripción del pago de estas era necesario que hubiera declarado previamente o bien que el partido hubiera sido omiso en el cobro de estas, situación que nunca referenció el actor,
y que por el contrario se acredita que el partido sí establece la necesidad del pago de dichas cuotas al momento de que el actor le solicita la carta de derechos a salvo. En ese sentido, es preciso recordar que como ya se ha sostenido, que es facultad de los partidos establecer los requisitos en su marco de legalidad para las elecciones internas, siempre y cuando se apeguen a la legalidad y a la constitucionalidad y convencionalidad. En consecuencia, el Partido Acción Nacional no le violentó ningún derecho al actor al exigirle como requisito estar al corriente de sus obligaciones como militantes. En ese mismo sentido, no menos importante resulta el hecho de que el actor se sometió a los términos y condiciones de la multireferida convocatoria para la elección de presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, ello por no haberla impugnado en los términos legales. Por otro lado, a nada conduciría a requerir al Comité Directivo Municipal de Soledad de Graciano Sánchez por la entrega de la Carta de Derechos a Salvo, si en el presente caso queda evidenciado que la misma solo tiene efectos de validez si se acredita que se está al corriente del pago de las cuotas en términos de su normativa interna del Partido Acción Nacional, circunstancia que no acontece en el presente asunto, puesto que queda acreditado que el actor adeuda pagos de diversas cuotas al Partido Acción Nacional. Es la cuenta, magistrado. Gracias, secretaria. Magistrados, a su consideración el proyecto del cual se acaba de dar cuenta. ¿Desean hacer uso de la voz? Adelante, sí. Magistrado. Si me permite, magistrada. Bien, estoy de acuerdo en algunas consideraciones del proyecto, en tanto que disiento de otras, y si me permite hago alusión a ello. Desde luego que la precisión que se realiza al amparo del artículo 41 de la Constitución Federal, en cuanto a que los partidos son entidades de interés público y hay normas y requisitos para su registro, y entre otras de esa norma deviene su autonomía en cuanto a su manejo, en cuanto a su vida interna, en cuanto a la estructura de los partidos y la autodeterminación de los mismos. Demanda desde luego en ello en la Ley General de Partidos Políticos que no de alguna manera, sino que empieza a reglamentar esa vida interna, esas condiciones que se deben observar. Entre otros, podemos imponernos del artículo 40 de dicha ley federal, Ley General de Partidos Políticos, en el punto 1, en el inciso C, donde habla de que todos los derechos y obligaciones de los militantes debe entre ellos el postularse dentro de los procesos electorales internos para ser dirigentes de los partidos. Es un derecho expedito, como lo señala por otro lado el artículo 41 de la misma ley federal, establece la obligación a los partidos políticos y militantes el de velar por la democracia interna y cumplimiento de las normas partidarias. Entonces, bajo ese tenor, creo que de entrada es correcto a realizar el análisis jurídico del asunto que materia de este proyecto. Sin embargo, considero que hay algunos apartados en el tratamiento que no son de todo acertados. Específicamente me refiero cuando se hace análisis de la falta de impugnación en cuanto a la convocatoria para la renovación de la directiva del Comité Municipal de Soledad, que es el motivo, de Graciano Sánchez, de esta entidad, que es el motivo de discusión, puesto que me parece que no es materia de la litis. Me parece que efectivamente el inconforme no alude a ello, el señor José Cruz Paulín, a la impugnación de la convocatoria, y creo que imponiéndonos de manera integral del contenido de su escrito inicial, desde luego no se deduce que impugne la convocatoria. Me parece que el entorno esencial es la negativa de que se le otorgara la constancia necesaria para poder comparecer y cumplir los requisitos de la convocatoria en cuanto a la existencia de la carta salvo a buen cobro.
¿verdad? Que se traduce, yo diría coloquialmente, en no adeudo, que es esa es la esencia y la vigencia o no vigencia de esa carta y del origen de la misma, me parece que no es materia de la convocatoria en estricto sentido. Aunque ciertamente la convocatoria contiene el que se cubra ese requisito. Sin embargo, aquí el señor se duele de que cuando se le entrega dicha carta no tiene sustento, no tiene soporte la negativa que se le da, y aquí en el proyecto también se habla de que el promovente no desmintió esa afirmación de adeudo, y se habla de una presunción de que al establecerse en ese documento que se anexaban copias de lo antes mencionado, que justificaban y razonaban la afirmación del contenido de la misma, y que el señor no lo haya impugnado, no haya documentado o argumentado más allá de afirmar que no tenía soporte, es una presunción que no me parece que sea suficiente, que sea válida y suficiente como para con solo ello decir que sí se cubrieron dichos requisitos. Entonces, por otra parte, me parece que debemos analizar entonces pues y centrar la discusión en la validez de esa negativa de esa carta de derechos a salvo, que le permitan o no le permitan participar al señor Paulín en la elección interna de Acción Nacional en el comité señalado de Soledad de Graciano Sánchez. Y si bien no aporta pruebas para demostrar que ha cubierto o que ha cumplido con esa obligación que se le impone conforme a los estatutos, que se razonan en el proyecto y que se cita acertadamente la vigencia y obligación de cubrir con dicha contribución, como lo marca entre otros el artículo 32 del reglamento de militantes del Partido Accional, que acertadamente se cita en el proyecto y se habla de la aportación del 2% de sus percepciones y las reglas que marca el propio partido para cubrirlas. Aquí la circunstancia que a mí me gusta, diría que analizamos con detenimiento es la vigencia de esa obligación y la vigencia de la consecuencia, que es el que al no cubrir esas cuotas partidarias dé origen válidamente a esa carta, a esa negativa de darle esa carta de derechos a salvo. Me parece que conforme al contenido de aptos y estableciendo aún de manera indudable que no se demostró fehacientemente que se hayan cubierto las mismas, lo cierto es que han pasado ya 6 años aproximadamente, fue cuando cesó la obligación de cubrir esas cuotas, cuando dejó de ser miembro del ayuntamiento el hoy impetrante de garantías, y no puede ser perenne esa obligación, ¿verdad? Y yo creo que debemos atender a los propios estatutos, a las propias reglas, en donde se establecen vigencias de los derechos, obligaciones y consecuencias, como se contiene en el artículo 131 de los estatutos generales. Habla de una temporalidad para poder imponer sanciones, y creo que a la fecha ha transcurrido con el exceso a que se refiere dicho numeral, que es de 1 año. Entonces yo pediría que se analizara esa perspectiva, la perspectiva de que no se encuentra vigente la consecuencia, puesto que la obligación de cubrir esas cuotas desapareció cuando el señor dejó de ejercer un cargo de elección popular. Entonces, por el momento sería mi exposición, y solicitando se ponderen las circunstancias a que se aluden. Gracias, presidente. ¿Quiere hacer uso de la? Adelante, magistrado. Gracias.
Respecto a las consideraciones del magistrado Rigoberto, creo que tomaré más la parte sustancial porque son algunas otras que me parece que no tendría caso estar discutiendo. Por ejemplo, el hecho de que se refirió en el proyecto a la convocatoria únicamente de que no se había impugnado para decir que pues estaba vigente los requisitos que se establecieron. Como algunas consideraciones que hizo el magistrado, creo que pudieran no tener una repercusión directa en el fondo del proyecto. Entonces, me dirigiré a aquellas consideraciones que pueden cambiar sustancialmente el fondo del proyecto, como por ejemplo el hecho de que considera que no se encuentra vigente la cuota porque señala que dejó de tener efecto cuando el funcionario dejó de ser servidor público, lo cual para mí considero que dicha situación no es apegada a derecho, ni tampoco considerar que es el término de un año la temporalidad para requerir su pago, porque el magistrado Rigoberto Garza mencionó una palabra importantísima para saber si es aplicable o no el término de un año, y es que es un año para las sanciones. En este caso no es una sanción, es un adeudo que se tiene, el partido no está imponiendo ninguna sanción por la conducta que hizo el militante de no aportar sus cuotas y consecuentemente infringir el estatuto y el reglamento de militantes. Entonces, no hay que confundir esta parte, es esencial diferenciar entre una sanción y una obligación. En ningún momento se ha hablado de sanción. El proyecto no habla una sola palabra que el partido haya sancionado al militante. Tampoco el propio militante lo refiere en ninguno de sus dos escritos de medio de impugnación que establece. Por lo tanto, resulta totalmente confuso y fuera del contexto legal tratar de aplicar el término de una sanción cuando el partido no ha sancionado. Cierto es que en este momento, si quisiera sancionar la conducta del militante por no haber hecho el pago de sus cuotas y por haber infringido el estatuto y el reglamento, cierto es de que nos encontraríamos que ya no está vigente el término para sancionar. Más sin embargo, como lo he dicho, hay que diferenciar entre sanción y obligación. Y bueno, la obligación de parte del militante de hacer sus aportaciones no solamente puede tener el contexto directo de apoyar al partido para para su sostenimiento, para el logro de sus objetivos, de sus proyectos, sino que puede tener incluso un contexto más amplio, más filosófico, más a fondo, que precisamente se establece para verificar la conducta de cada militante y saber cómo se comportó en la época que fue funcionario público, que fue servidor público. Si realmente como servidor público cumplió con las normas estatutarias de su partido que le imponían tener
repercusión económica para ayudar al sostenimiento y al logro de sus objetivos. Entonces, esto es importante porque estamos hablando de una dirigencia de un partido, en este caso una dirigencia municipal, y yo creo que es muy importante el contexto de cómo se comportó un militante como funcionario, como servidor público, porque como dirigente el partido va a estar en sus manos. Él va a tomar decisiones por el partido, por el instituto político. Por eso es que me resulta lógico y apegado a derecho que en la convocatoria hayan puesto como requisito el hecho de verificar que aquellos militantes que fueron funcionarios o que son funcionarios estén al corriente de sus cuotas. Porque, como he explicado, dicha obligación tiene varios contextos bajo los cuales se analiza la conducta del militante para saber si podrá ser un dirigente acorde a las necesidades del partido y si va a velar por las necesidades mismas del partido. Un partido en esencia es una asociación y es un hecho que tiene personalidad propia y también que se rige bajo sus propias normas, como se ha establecido en el proyecto. Sin embargo, hay una laguna en el derecho mexicano que a los partidos no se les concede el carácter de entidad pública gubernamental, sino que son asociaciones, son en esencia son personas morales que se encuentran reunidas bajo un esquema de asociación entre sus miembros. Entonces, esto es importante porque con mayor razón, tratándose de una asociación, de una persona moral, se puede establecer de entre sus miembros las obligaciones que tienen estos para con la asociación, y tratándose de una persona moral y de una asociación, entonces esos derechos se encuentran vinculados también a un ejercicio, en dado caso, civil, puesto que, como ya decía anteriormente, hay una laguna en el derecho mexicano para reconocer a los partidos una personalidad definida en la normatividad mexicana, en la cual no fuere una persona moral, asociación mercantil, y como podemos ver, pues todos los partidos tienen una asociación constituida bajo una persona moral. Esto es importante puesto que si bajo el rubro de derechos civiles, los derechos civiles sabemos que caducan para solicitar la obligación de los mismos en el término de 10 años. Por tal motivo,
su exigibilidad como adeudo puede ser en cualquier momento para con sus asociados. Y desde luego que pues no puede ser aplicable el término de un año porque el partido, como he dicho, no está sancionando nada, no está sancionando al militante, no le está imponiendo ninguna sanción por la conducta infractora en que incurrió. Simplemente está diciendo que no se encuentre al corriente de sus cuotas y al ser este un requisito establecido en la convocatoria, la cual adquirió firmeza al haberse sometido públicamente y aceptado. Consecuentemente, me parece válido que el partido incluya este requisito y sobre todo que se encuentra armonizado con los diversos requisitos establecidos en los estatutos y en el reglamento de militantes que imponen la obligación de que los militantes que sean funcionarios postulados por el Partido Acción Nacional tengan que realizar aportaciones cuando son precisamente servidores públicos postulados por ese instituto. Gracias, esa es mi primera intervención. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Bueno, me gustaría referir, con todo respeto, que no comparto su punto de vista. Y no lo comparto porque creo que no debe perderse de vista que la petición del ahora actor su pretensión es que se le deje participar como candidato a la presidencia del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional de Soledad de Graciano Sánchez. Y se le está negando el derecho a participar, alegándose como ello una infracción administrativa por la cual le negaron la Carta de Derechos a Salvo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo es exigible la obligación para que pagara? O sea, es una obligación, ¿cuánto tiempo se debe de tener vigente para poderle exigir? O sea, el tiempo no corre, o sea, en cualquier momento yo le puedo exigir que cumpla con esa obligación a la que usted hizo referencia. O sea, que no tiene vigencia el término dijo usted que no tiene vigencia el término para sancionar. Entonces, ¿cuánto es el tiempo válido para infraccionar a alguien por una conducta incorrecta como militante? En el caso, el propio actor refiere que no se le ha instaurado un proceso sancionatorio alguno, ni se le ha privado sus derechos como militante de Acción Nacional, por lo que considera que se violenta su derecho político electoral, apoyando su argumento en dos tesis de jurisprudencia que cita en su propia demanda, que es la número 3, diagonal 2010, y la 8, diagonal 2013, cuyas voces rezan caducidad de la facultad sancionadora. Los partidos políticos están obligados a establecerla en su normativa y caducidad opera en el procedimiento especial sancionador. Y de un examen integral de la demanda podemos advertir que la pretensión, como ya se dijo, es ser parte de la elección para contender como candidato al presidente del Comité Municipal de Acción Nacional. Luego, entonces, no debemos perder de vista también que él está haciendo valer dentro de su demanda el presupuesto de la caducidad. Y la caducidad es un presupuesto que se estudia de oficio como un presupuesto de la acción. Por lo tanto, me parece a mí que no puede quedar a dejar que todo durante más de 6 años sin haberle exigido que cumpliera con la obligación a la que se refiere y después de 10 años negarle el derecho a participar, pues de facto para mí eso ya significa una sanción. Es una sanción el hecho de violentar y violenta su derecho porque también con ello se trastoca el principio de certeza para los propios militantes al no establecer un término por el cual es exigible una determinada obligación.
Y dentro de los mismos estatutos de Acción Nacional sí mencionan un término para hacer exigibles las obligaciones. Y es expresamente, como ya lo refirió también el magistrado Rigoberto, en el artículo 131 de sus estatutos señalan, y en el apartado correspondiente a las sanciones a los militantes, dice, la suspensión de uno o varios derechos que en ningún caso podrá exceder de 3 años, así como la inhabilitación para ser dirigente o candidato que en ningún caso podrá ser menor a 3 años, ni exceder de 12. La expulsión, que será acordada por la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista a solicitud del Comité Directivo Municipal de las Comisiones Permanentes Estatales y de la Comisión Anticorrupción. En ningún caso se podrá solicitar la sanción después de transcurridos 365 días naturales contados a partir del día en que incurrió en falta o que se tenga conocimiento de la misma, a menos que se tratara de faltas continuadas o reiteradas a las que hace referencia el artículo 133 de estos estatutos, en cuyo caso el término corre a partir de que el fallo sea firme y definitivo. ¿Qué podemos interpretar de este artículo 131? Que si bien está la presunción de que el señor no pagó sus cuotas, ¿cuánto tiempo tenía el partido para hacerle exigible esta obligación? Según sus propios estatutos, si él incurrió en esta falta, ellos tenían todo un año para exigirle la obligación. Si no se lo exigieron, pues no pueden sancionarlo negando el derecho a participar, porque para mí, desde mi punto de vista, sí opera la defensa que hizo valer en su escrito de demanda referente a la caducidad. Y es así, pues, negarle el derecho a participar en un proceso efectivo que tuvo, en un proceso electivo por hechos que ocurrieron hace 6 años y 10 meses, equivale a una infracción y violenta en su perjuicio los principios de certeza y de seguridad jurídica. De ahí que tal infracción haya operado la extinción de la facultad para solicitar la sanción. ¿Sí? Le voy a leer una breve explicación que yo redacté en base a este argumento que le estoy exponiendo, para que dé más claridad a lo que le estoy señalando. Al ser los partidos políticos entidades de interés público, están compelidos a otorgar certeza y seguridad jurídica a sus militantes, de manera que no pueden ser sujetos pasivos de un procedimiento disciplinario en forma indefinida. Por ende, las infracciones que cometen los militantes de los partidos políticos deben de estar sujetas, entre otras instituciones jurídicas, a la caducidad de la facultad sancionadora, que debe preverse incluyendo la temporalidad que rija, con plazos razonables e idóneos para ajustar la actuación de los órganos partidistas. La creación de instituciones como la caducidad de las atribuciones de las autoridades u órganos partidarios investigadores, persecutores y sancionadores de los ilícitos por el solo transcurso del tiempo o de la prescripción como un medio para liberarse de las obligaciones representa una garantía contra las actuaciones indebidas por parte de los órganos sancionadores susceptibles de mantener al individuo en incertidumbre bajo la amenaza del ejercicio de una facultad punitiva y de constituir un obstáculo al pleno ejercicio de los derechos fundamentales, entre ellos los político-electorales, como en el caso del derecho a ser votado y poder participar en la elección de su partido. Entre los principios del Estado democrático se encuentran los de legalidad, certeza y seguridad jurídica, que son precisamente los rectores de la función punitiva de los partidos políticos. Conforme a ello se justifica el reconocimiento de que las infracciones que cometen los ciudadanos miembros de los partidos están sujetas a la extinción de la potestad para sancionarlos, y tal aspecto debe analizarse de manera preferente e incluso de oficio por la autoridad respectiva, es decir, al margen de si se hacen valer o no por las partes. De ahí que, desde mi punto de vista, lo correcto es considerar que los agravios deben de calificarse como fundados y procedente la pretensión que en ambos expedientes acumulados se hace valer.
¿Sí? Sí. Adelante, magistrado. Es que pedía Ah, el maestro, usted pidió magistrado la- Oscar había pedido primero el uso de la Adelante, voz. magistrado Oscar. Gracias. Magistrado, usted señaló que yo sostuve que no tiene vigencia el término de una sanción. Yo no dije tal cosa. Yo referí que el partido no ha iniciado ningún procedimiento sancionatorio como lo establece el propio actor en su demanda. No ha iniciado ningún procedimiento para infraccionarlo, sancionarlo, etcétera. Lo que existe es una obligación, es una simple obligación derivada de un adeudo, pero si el partido quisiera en este momento iniciar un procedimiento sancionador, evidentemente que estaría de acuerdo con usted en el término de un año para su caducidad. Ahora, me dice que si no hay término, yo en mi intervención primera, por eso establecí de que la normatividad bajo la cual se establece la personalidad de un partido es bajo una persona moral. Sí, ese es el contexto que tiene en México un partido político, independientemente de que son entidades de interés público, por supuesto que lo son, pero la personalidad la adquiere siendo una persona moral. Y como persona moral, pues está sujeta también a las condiciones que establecen las leyes mexicanas para tratándose de personas morales y de sus asociados, así como de las obligaciones que ha contraído dicha persona o bien sus asociados para con la persona moral. El artículo que ha dado lectura evidentemente se refiere a sanciones y por otro lado creo que se está mezclando los términos de caducidad y prescripción, los cuales tiene diferencias técnicas y en el derecho positivo vigente mexicano, en materia electoral. La caducidad y la prescripción son situaciones, son figuras diversas que hay que establecer de manera precisa. También en mi primera intervención señalé que no solamente es el hecho de la obligación como contexto, este requisito que establecen los partidos puede tener más fondo, porque del que normalmente se pudiera pensar a simple vista, y el fondo es razonable cuando nos podemos a pensar sobre la dirigencia de alguien que no ha cumplido con sus obligaciones, ¿no? Entonces, válidamente, al estar establecido en los estatutos, en el reglamento de militantes y en la convocatoria que los militantes se encuentran al corriente de sus cuotas, me parece que el sostener lo contrario, el sostener que este requisito pudiera no ser legal, estamos infringiendo la vida interna de los partidos y estamos resolviendo situaciones que los partidos tienen sus razones teóricas, filosóficas y doctrinales, debido a las cuales establecen como estatutos ciertas prevenciones, cierta normatividad, ciertas obligaciones para con sus militantes, situaciones que si queremos entenderlas,
tendríamos que ahondar precisamente en esas razones que las llevó a los militantes que en un momento se reunieron y hicieron un congreso para establecer los postulados que habrían de regir la conducta de sus militantes en un documento básico, que es los estatutos de dicho instituto. Por eso respeto desde luego sus opiniones, y en dado caso pues anunciaría la emisión de mi voto particular. ¿Me permite? Sí, magistrado, adelante. Gracias. Algunas consideraciones en relación al entorno de lo que aquí se ha venido manejando. En la página 16 del proyecto se establece, como ya lo refirió el magistrado Oscar, que en la normatividad interna del PAN no existe la figura de la prescripción, y en principio con ello estamos de acuerdo, pero ello obligaría, pensando en la debida tutela de los derechos políticos electorales del ciudadano, y en específico del señor Paulín Rojas, realizarse un estudio extensivo, maximizando los derechos humanos contemplados en el artículo 1 y 35 de la Constitución, es decir, que se traduce en su derecho, los derechos políticos electorales adquieren hecho carácter y tenemos la obligación de tutelarlos debidamente. Tenemos la obligación de proporcionarle a todo ciudadano un instrumento de defensa, un procedimiento, las herramientas necesarias para que haga valer sus derechos, y creo que esa es la intención siempre de este tribunal, de acatar fielmente dichas prescripciones. Retomo la afirmación en el sentido de que no existe la prescripción. Sin embargo, ahí mismo en el proyecto, afirmando que no existe la prescripción, en ese mismo párrafo se expresa que para la prescripción del pago de estas, es decir, de las cuotas, era necesario que hubiese habido una declaración previa. Entonces, si el partido no previene la prescripción, como ahí mismo se establece, entonces estaría imposibilitado para hacer esa declaración previa, porque si no está previsto en sus estatutos, contrario a las facultades que tienen los órganos jurisdiccionales de hacer extensivos los derechos, los partidos tendrán que sujetar estrictamente a sus estatutos. No podrían hacer una declaración en ese sentido. Dice, y continúa en el proyecto, o era necesario que se hubiera declarado previamente, ¿verdad? O bien que el partido hubiera sido omiso en el cobro de estas. Bajo esta premisa se establece que no está la figura y luego se establece una mecánica para que en su caso pudiera haber operado. Me parece un tanto contradictorio. Y lo que sí me parece, en particular, más concretamente, que sería violatorio de los derechos del ciudadano, establecer, o bien que el partido hubiera sido omiso en el cobro de estas. Es decir, que si él hubiera demostrado un acto omisorio en el accionar, en el cobrar, entonces tal vez no habría discusión alguna, de acuerdo al contenido del proyecto, puesto que perdió el partido el derecho a hacer efectivo esa cuota. Me parece que hay que hacer definiciones y no dejar en el aire esa circunstancia, ante esa indefinición legal, como alude acertadamente el magistrado Oscar Calixto. Entonces debemos pensar en esa maximización de la tutela de derechos políticos y electorales y establecer entonces bajo qué figura, bajo qué premisas se tiene que hacer una definición en ese sentido, a fin de que se dé respeto y protección a los principios de certeza y seguridad jurídica, porque ahí se da una indefinición. Por otro lado, se habló de que hay una laguna legal porque los partidos políticos no son considerados como una entidad pública gubernamental.
me parece, contrario a eso, que no es una laguna, no puede ser una entidad pública gubernamental porque hasta sería un retroceso en nuestro sistema político electoral, puesto que si fuera una entidad pública gubernamental perdería su esencia de la representación de esa vida autónoma independiente que tiene, se estaría ligando, y aparte la esencia de la representatividad popular, del ejercicio de los derechos políticos electorales por conducto de ese tipo de organizaciones, y que indiscutiblemente no pueden ser entidades públicos gubernamentales. Sí tiene el carácter de un interés público, pero son conceptos diferentes, y tampoco podemos de alguna manera ligarlos o la posibilidad de ligarlos a una asociación mercantil. Me parece que las asociaciones mercantiles tienen unos fines específicos, y particularmente pues es eso, al ejercicio de la función mercantil, de la especulación de bienes, etcétera, que no es materia que nos ocupa. Entonces, me parece que se debe de buscar y precisar una definición en cuanto a la vigencia de esa consecuencia del no pago de las cuotas, y que en el caso, si no mal recuerdo, este señor terminó la función en el 2009-2012, estamos hablando en el 2019, son más de 17 años, y si, como se señala, ha habido una inactividad incluso partidaria para hacerle efectiva esas cuotas, como se dice, se ha discutido si se ha habido un procedimiento sancionador o no, o si se amerita o no. Lo cierto es que hay una consecuencia, y la consecuencia es privarle del derecho político electoral a participar en la selección interna de los órganos del Partido de Acción Nacional, el Comité Municipal ya referido, por lo que creo que sí debemos de hacer esa ponderación y realizar la protección de los derechos políticos electorales, de definir y participar en la definición de la vida de esa entidad moral a la que pertenece, es decir, de Acción Nacional. Gracias. Adelante, magistrado. Gracias. Quiero aclarar en primer lugar que yo no me referí a que exista en los partidos una contradicción por no ser entidades gubernamentales, sino me referí a su personalidad, de cómo están constituidos, que están constituidos bajo una persona moral. Y si usted hace un contrato con un partido político, magistrado Rigobert, se dará cuenta que lo que trae es un acta constitutiva de una persona moral, necesariamente para tener personalidad. Entonces, por eso hablo de que existe en México una laguna respecto a la personalidad propia de los partidos, para no estar precisamente en el rubro de asociaciones civiles y mercantiles que se establezcan de la misma forma que el otro tipo de asociaciones de otra naturaleza. Pero sí, son personas morales, tienen que exhibir un acta o bien un poder de la persona moral que los faculte para representar, si usted quiere contratar con alguno. Entonces, son en esencia personas morales, y son asociados los militantes en esencia bajo esa perspectiva, ¿no? Aclaro esto para que no se confundan en esa situación. Por otro lado, aclaro respecto a la prescripción, que no fue idea mía lo que usted dice, que es muy ilógico, que hubiera operado por el no haberse cobrado o ejercido la facultad por el partido en su momento oportuno. No es idea mía, está en el Código Fiscal de la Federación y usted lo puede verificar. No es una puntada que se me haya ocurrido a mí, así que de verdad que me gustaría mucho que lo analizara el Código Fiscal para que se dé cuenta que esa es una de las razones por la cual se puede extinguir un crédito fiscal,
que la autoridad, en este caso la fiscal, no le hubiera dado el cauce necesario para hacer el cobro de dicho crédito. Y bueno, se homologa al caso particular por analogía dicha cuestión, pero sí aclaro, no se me ocurrió a mí ni es puntada mía, está en el Código Fiscal de la Federación. Bueno, con esto termino mis intervenciones y como dije, respeto mucho su opinión de ambos y anunciaría nada más mi voto particular para que fuera integrado al proyecto. Gracias. Para dar un cierre a Una última a intervención breve. esta discusión, porque me parece que ya nos estamos apartando del punto medular. Sí, porque el punto medular es si el señor tiene derecho o no a participar en la elección. Esa era la pretensión. Entonces, sí, le doy el uso de la voz para darle ya un cierre a la exposición de los argumentos de los tres, ¿no? Okay. Gracias, presidente. Sí, tiene toda la razón del mundo y precisamente empezó mi intervención señalando que no abundaré más sobre la discusión de la calidad de persona moral o no de los institutos políticos, porque ciertamente se discutieron aspectos que no tienen que ver con la esencia de la litis aquí planteada. Nada más quiero hacer una presión en cuanto a la parte final. En cuanto aludo a la contradicción que se maneja aquí en el proyecto. Yo aludo a la contradicción respecto a lo que se establece en forma directa en el proyecto, insisto, al hablar de que no se establece la previsión del pago de las cuotas militantes por el desempeño del cargo de funcionarios públicos. Estoy dando lectura al proyecto. Dice, ya que para que la previsión del pago de estas era necesario que hubiera declarado previamente, se hubiera hecho una declaración previa o que el partido hubiera sido omiso. La condición la establezco en que si no está la figura, ¿cómo es que entonces establecemos condiciones para que hubiese operado? ¿Verdad? Que se hubiera declarado o que se hubiera dado esa circunstancia. Esa es una. Otra, en cuanto a la cuestión de las normas fiscales, como ya lo dijo la magistrada, y lo ratifico, no tiene caso discutir eso porque es una materia ajena, es una materia que no es aplicable y que nada más dicho sea de paso, no se hace ese razonamiento en el proyecto, ni se establece por qué sería aplicable en el caso de la norma fiscal a la norma electoral, ¿verdad? Por eso también el señalamiento, puesto que la aclaración y que me hace el señor magistrado, y le agradezco para estar mejor impuesto de diversas normatividades, en las cuales no leo, la verdad, y menos domino, pero en el proyecto no se establece la viabilidad de la cita y el razonamiento del por qué sería aplicable en todo caso a la materia electoral y al caso concreto de esa norma fiscal. Pero en fin, no abundo más, creo que el punto esencial se ha discutido y se han definido las posiciones de cada uno de nosotros y no tiene caso discutir aspectos que no van a influir en la toma de la decisión. Gracias, presidente. Gracias. Bueno, habiéndose dado se da un cierre a la discusión del proyecto, ha quedado, creo que ya claro cuál es la posición de los tres y pues muy respetable también el criterio tanto del magistrado Rigoberto como el magistrado Oscar Calixto en su proyecto y simplemente que hay algunas cuestiones que como yo ya dije también no comparto y por ello pues yo me aparto de su proyecto. Entonces le pido al secretario que tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, procedo a tomar la votación respectiva. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. En contra. Magistrado Oscar Calixto Sánchez. A favor. Magistrado Roberto García de Lira. En contra. Magistrado, se informó que el proyecto no ha sido aprobado en virtud de contar con 2 votos en contra de los magistrados Yolanda Pedrosa Reyes y magistrado Roberto García de Lira. Gracias, secretario. En virtud de no haberse aprobado el proyecto por mayoría, procede a hacer lo que previene el artículo 13, de la Ley de Justicia Electoral, que señala, si el proyecto que se presenta es votado en contra por la mayoría de los magistrados, a propuesta del presidente se designará a otro magistrado electoral para que dentro de un plazo de 24 horas
contadas a partir de que concluya la sesión respectiva, engrose el fallo con las consideraciones y razonamientos jurídicos correspondientes. Bien. Ya en otra sesión que tuvimos anteriormente, también hubo el retiro de un proyecto. Ese proyecto fue circulado de nueva cuenta o pasado para el engrose al magistrado Rigoberto. Entonces, siguiendo con un orden consecutivo, el engrose de este proyecto quedaría a mi cargo, ¿sí? Por lo que también, atendiendo a lo previsto por el artículo 22 de la Ley de Justicia Electoral, que previene que se debe de vigilar que se dicten en tiempo y forma las resoluciones de la sala. Luego, atendiendo que la elección se llevará a cabo el día de mañana domingo, se va a hacer fijar un término para el engrose, ¿sí? El término para el engrose será de 3 horas, para tener el tiempo necesario para poderlo notificar a los promoventes. Luego, entonces, yo le solicitaría al magistrado Oscar, como ya lo manifestó dentro de la sesión, que quiere presentar su voto particular, su sentencia como voto particular, sí puede entregárnoslo en forma electrónica de manera inmediata para agregarlo al engrose y poder estar en aptitud de terminar el engrose dentro de 3 horas. De manera inmediata, bueno, pues redactaré el voto particular lo más rápido posible con los argumentos que he señalado. Bueno, entonces, nosotros vamos a proceder a hacer el engrose. Si en el término de 3 horas no está listo, pues creo que lo notificaremos en la forma en que se encuentre ya estructurada ya la resolución que se tiene en contra con la del el voto de los 2 magistrados con el voto de usted. Pues esa decisión la está tomando usted, magistrada, no yo. Bueno, es que si tomamos literalmente el término de 24 horas, estaríamos notificando mañana y me parece que ya nos excederíamos del término para hacerle valer a la parte actora cuál es la determinación de este pleno. ¿Qué opinión le merece, magistrado Rigoberto? Ciertamente, gracias, Presidenta. Es indiscutible que debe de notificarse la brevedad posible. Mañana se lleva a cabo el proceso de selección interna de los órganos internos del Comité Municipal de Acción Nacional en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, por lo que es indiscutible que mi opinión es en el sentido de que a la brevedad posible el día de hoy se les haga la comunicación, desde luego no solo al señor al quejoso, sino al propio instituto, porque evidentemente tendrán que tomar algunas medidas, algunas acciones, realizar adecuaciones necesarias a las etapas o actuaciones previstas para llevar a buen puerto su elección, incorporando al señor Paulín, ¿verdad? Gracias. Sí, bueno, magistrado, la resolución que está usted ahorita proponiendo ese es el voto particular. Bueno, no como tal, el voto particular me gustaría establecerlo de conformidad, sobre todo también a los argumentos que también señalé en esta sesión pública, los cuales son importantísimos porque precisamente es donde se centró el debate. El debate de quizá de la diversidad de opiniones o criterios entre unos magistrados y el criterio de un servidor. Así es, entonces, la verdad, 3 horas se me hace muy poco tiempo y a lo mejor
Si pudiera 5, pues ya 5 horas. 5 horas es más razonable. Bueno, sí, porque mira, aquí dice en el mismo artículo que di lectura anteriormente, dice, cuando un magistrado electoral disintiere de la mayoría o su proyecto fuera rechazado, podrá formular voto particular, el cual se insertará al final de la sentencia aprobada, siempre y cuando se presente antes de que sea firmada esta última. Entonces, pues, para que todos estemos en la aptitud de presentar nuestra opinión, Claro. entonces, si usted cree que 5 horas es Sí, razonable, 5 horas. pues entonces fijamos un término de Ujú. 5 horas para, ¿sí? Sí. Me 5 parece horas. correcto. Bueno, entonces se procederá en 5 horas para presentar el engrose correspondiente. Entonces, secretario, informe si hay algún otro asunto pendiente de tratar. Magistrada Presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada, no hay asunto pendiente que tratar. Gracias, secretario. Siendo las 11 horas con 45 minutos, ya no habiendo asuntos pendientes, se da por terminada la presente sesión. Gracias por su atención. Gracias. Gracias. Ahorita se lo tengo antes, tomo Vamos a agregarle alguna cosita, algunas, sí, algunas formato ideas. y si lo tengo antes,